¿Sabías que el Imperio Mongol intentó invadir la India y fue detenido? ¿Cómo logró el Sultanato de Delhi frenar al ejército más temido del mundo? En este vídeo descubrirás cómo se desarrolló la batalla de Kili en 1299, un enfrentamiento decisivo que marcó la defensa de la India frente a la expansión mongola. Vamos a desentrañar esta increíble historia. ¿Cómo logró un pueblo nómada de las estepas asiáticas convertirse en la fuerza militar más temida del mundo medieval? Para entender cómo la India se defendió de la invasión mongola y qué ocurrió en la batalla de Kili, primero debemos comprender quiénes eran estos invasores, cómo luchaban y por qué su nombre bastaba para sembrar terror desde China hasta Europa. El surgimiento del Imperio Mongol no fue un accidente, sino resultado de una combinación única de liderazgo, disciplina militar y una estrategia calculada que transformó a los jinetes de las estepas en conquistadores imparables. A comienzos del siglo XIII, los mongoles eran solo una entre muchas tribus nómadas que habitaban las vastas llanuras del este de Asia. Vivían en un entorno duro, donde la habilidad para montar a caballo, sobrevivir con pocos recursos y adaptarse rápidamente era esencial. Pero todo cambió con la aparición de una figura decisiva, Temujin, quien más tarde sería conocido como Gengis Khan. Bajo su liderazgo, las tribus enfrentadas entre sí fueron unificadas mediante alianzas, astucia política y fuerza militar. Lo que antes era un conjunto de clanes dispersos se convirtió en un ejército cohesionado, entrenado y absolutamente leal. A diferencia de los ejércitos sedentarios, los mongoles podían movilizarse con una velocidad sorprendente. Cada guerrero tenía varios caballos, lo que les permitía recorrer enormes distancias sin detenerse. Esta capacidad de desplazamiento rápido les daba una ventaja estratégica abrumadora. Eran maestros en la guerra relámpago, apareciendo donde menos se esperaba, atacando por sorpresa y desapareciendo antes de que el enemigo pudiera organizarse. Además, su dominio del arco compuesto, un arma ligera pero poderosa incluso desde el caballo, los convertía en una fuerza ofensiva mortal. Pero la fuerza mongola no se basaba solo en su destreza física. Su sistema militar funcionaba con una disciplina estricta. Las unidades estaban organizadas en grupos de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, lo que permitía un control de tropas extremadamente eficiente. La obediencia era absoluta y la deserción se castigaba con dureza. Este orden contrastaba con la estructura más caótica o dispersa de muchos de los estados que enfrentaron. A medida que Gengis Khan y sus sucesores expandieron su imperio, los mongoles se convirtieron en una amenaza constante para todas las regiones vecinas. China, Persia, el Cáucaso y Europa Oriental sufrieron sus invasiones devastadoras. Ciudades enteras fueron arrasadas, y los relatos de supervivientes contribuyeron a crear un aura de invencibilidad alrededor de ellos. Esta reputación no era solo propaganda. En batalla, los mongoles eran fríos estrategas. Utilizaban espías, campañas de desinformación, falsas retiradas y tácticas psicológicas para quebrar la moral enemiga antes incluso de comenzar un combate directo. Para la India, este ascenso del imperio mongol era una alerta. Si habían logrado conquistar desde el Pacífico hasta el Danubio, ¿qué impediría que pusieran sus ojos en el rico y poderoso sultanato de Delhi? De hecho, ya habían hecho incursiones previas. Los ataques mongoles contra las fronteras indias desde finales del siglo XIII mostraban que no se trataba de un enemigo distante, sino de una amenaza real y creciente. Su experiencia en la guerra de asedio, adaptada tras conquistar ciudades fortificadas en China y Persia, los hacía aún más peligrosos para los estados que confiaban en murallas y defensas clásicas. Por eso, cuando hablamos de la invasión de 1299 y de la batalla de Kili, no estamos hablando de un ataque cualquiera, sino de una confrontación con la maquinaria militar más efectiva del mundo medieval. Para la India, enfrentarse a los mongoles era enfrentarse al ejército que había derrotado a imperios enteros. Entender su origen, sus tácticas y su poder es esencial para comprender por qué la resistencia del sultanato de Delhi fue un acontecimiento histórico tan significativo y sorprendente. Cómo se preparó un reino rodeado de tensiones internas, revueltas y amenazas constantes para enfrentar al ejército más temido del mundo medieval. Antes de adentrarnos en la batalla de Kili, es esencial comprender el escenario político y militar del sultanato de Delhi en los años previos a 1299, porque lo que ocurrió en esa contienda no puede entenderse sin conocer el estado frágil, pero sorprendentemente resiliente, de uno de los poderes centrales del subcontinente indio. A finales del siglo XIII, el sultanato de Delhi estaba lejos de ser un territorio tranquilo. Se trataba de un imperio joven, poderoso, pero lleno de tensiones internas. Su población era diversa, compuesta por musulmanes, hindúes, comerciantes, nómadas, campesinos y distintas élites militares y administrativas. Dentro del propio gobierno existían facciones que competían por el poder, grupos de nobles rivales, conspiraciones y conflictos por los recursos. Por un lado,
La riqueza del sultanato lo convertía en un objetivo muy atractivo para invasores externos. Por otro, esa misma riqueza servía como combustible para mantener un ejército sólido. Sin embargo, la estabilidad no estaba garantizada. Se necesitaba un líder fuerte, decidido y capaz de imponer orden, y ese líder fue Alauddin Khalji. Alauddin Khalji asumió el trono del sultanato de Delhi en 1296 tras un ascenso violento marcado por intrigas y asesinatos. Lejos de ser un gobernante pasivo, Khalji sabía que el sultanato estaba rodeado de amenazas: reinos hindúes poderosos al sur, revueltas internas en distintas regiones y, sobre todo, el peligro creciente de los mongoles en el noroeste. Aunque su reinado comenzó con escaladas de conflictos internos, pronto se centró en consolidar su poder. Impuso reformas económicas severas, controló precios, reorganizó los impuestos y fortaleció la administración para financiar un ejército más grande y disciplinado que el de sus predecesores. Pero, ¿estaba realmente lista la India para enfrentar una invasión mongola? En teoría, tenía recursos suficientes. En la práctica, era una cuestión mucho más complicada. El ejército del sultanato era numeroso y contaba con una gran tradición militar que combinaba caballería, infantería y un elemento distintivo: los elefantes de guerra. Sin embargo, este ejército no estaba acostumbrado a la forma de luchar de los mongoles. Las tácticas indias solían ser más pesadas, menos móviles y mucho más orientadas a la defensa estática. Frente a un enemigo rápido, imprevisible y experto en la guerra psicológica, esto representaba un riesgo enorme. Alauddin Khalji, consciente de esta diferencia, inició reformas militares profundas. Aumentó el salario de los soldados para asegurar lealtad, implementó un registro de caballos y guerreros para evitar fraudes y mejorar la eficiencia del ejército, e impulsó una estructura de vigilancia constante en las fronteras del noroeste. También reforzó la ciudad de Delhi, preparándola para posibles asedios, y reunió información sobre los movimientos de los mongoles mediante una red de espías que operaba en las rutas comerciales y tribales. Sin embargo, el sultanato enfrentaba un problema adicional: la moral. Los mongoles tenían fama de ser invencibles. Las noticias que llegaban a la India hablaban de ciudades arrasadas, ejércitos enteros aniquilados y poblaciones exterminadas sin piedad. Esta sombra psicológica afectaba tanto a soldados como a civiles. Por eso, Khalji comprendió que no solo debía fortalecer su ejército físicamente, sino también dar una impresión clara de autoridad y fortaleza. En varias ocasiones impuso medidas de control férreo sobre nobles y comandantes para evitar traiciones o desobediencias que pudieran desestabilizar la defensa. A pesar de todo esto, las tensiones internas seguían latentes. Muchos nobles no confiaban plenamente en Khalji, y algunos resentían sus reformas estrictas, especialmente las políticas económicas que regulaban precios y limitaban fortunas individuales. Pero el temor a los mongoles obligó a las élites a mantenerse alineadas, al menos de forma temporal. Nadie quería ser el responsable de una catástrofe nacional. Esta unión forzada creó un equilibrio delicado, pero suficiente para sostener un esfuerzo militar masivo en caso de invasión. Al mismo tiempo, la población india vivía en una mezcla de incertidumbre y expectativa. Aunque las invasiones mongolas previas habían sido destructivas, también habían mostrado que el sultanato tenía la capacidad de resistir. Esa experiencia previa generó una especie de resiliencia colectiva. No se trataba de un territorio indefenso, sino de un reino que había aprendido a adaptarse, reorganizarse y levantarse tras cada golpe. En este contexto de reformas, tensiones internas, amenazas externas y una determinación férrea por sobrevivir, el sultanato de Delhi entró en la etapa más peligrosa de su historia. Cuando Kutluk Waja encabezó la invasión mongola de 1299, el sultanato no estaba completamente unido, pero sí estaba más preparado que nunca. La batalla que se avecinaba sería una prueba definitiva no solo para el ejército, sino para la fortaleza política y estratégica de Alauddin Khalji. Entender este panorama es esencial para comprender cómo la India logró defenderse en uno de los momentos más críticos de su historia medieval. ¿Cómo reaccionó la India cuando vio por primera vez aparecer en sus fronteras a los jinetes mongoles, aquellos que ya habían destruido imperios enteros en Asia y Europa? Antes de llegar a la batalla de Kili en 1299, es fundamental entender que no fue la primera vez que el sultanato de Delhi tuvo que enfrentarse a la amenaza de los mongoles. Las incursiones previas no solo pusieron a prueba la resistencia del sultanato, sino que también moldearon las estrategias, miedos y decisiones que más tarde determinarían el curso de la gran invasión liderada por Kutluk Waja. Esas primeras ofensivas fueron como golpes de advertencia, cada una revelando las fuerzas, debilidades y límites tanto de los invasores como de los defensores. Las primeras incursiones mongolas en territorio indio comenzaron en la segunda mitad del siglo XIII, mucho antes de que Alauddin Khalji subiera al trono.
Los mongoles, impulsados por su expansión en Asia Central, comenzaron a merodear las fronteras del noroeste, especialmente las regiones de Punjab y Sind. Estas zonas, abiertas y estratégicas, funcionaban como el primer punto de contacto entre ambos mundos. Al principio, los ataques no fueron invasiones masivas como las que sufrirían otros imperios, sino expediciones de saqueo, exploración y prueba. Aún así, causaron un enorme impacto. Un elemento decisivo de estas primeras incursiones fue la psicología del miedo. Los relatos que llegaban desde Persia, Asia Central y el Medio Oriente hablaban de ciudades arrasadas, masacres generalizadas y ejércitos enteros que desaparecían en cuestión de días. Cuando los habitantes del sultanato oían que grupos mongoles estaban entrando en territorio indio, el pánico se extendía. Incluso sin una invasión total, la reputación de los mongoles jugaba un papel tan importante como sus flechas y caballos. A pesar de ese miedo, el sultanato de Delhi logró resistir varios ataques iniciales. Durante el reinado de Balban, uno de los sultanes más estrictos y disciplinados antes de la dinastía Khalji, los mongoles lanzaron múltiples incursiones. Balban reaccionó endureciendo la defensa de las fronteras. Estableció guarniciones fortificadas, reforzó la región de Multan y Lahore, y organizó una red de gobernadores y oficiales dedicados exclusivamente a contener ataques mongoles. Aunque Balban era consciente de que no podía derrotar a los mongoles en campo abierto, sí podía evitar que penetraran demasiado en el corazón del sultanato. Sin embargo, estas medidas no siempre fueron suficientes. Algunas incursiones lograron avanzar profundamente en territorio indio, causando destrucción y debilitando la economía local. Cada ataque dejaba una huella. Las ciudades fronterizas eran las más afectadas, obligando a sus habitantes a reconstruir una y otra vez. Las rutas comerciales se volvieron riesgosas, lo que afectó el comercio interno y generó tensiones entre comerciantes, campesinos y administradores. En el fondo, todos sabían que las incursiones no eran una amenaza pasajera, sino un anticipo de algo mucho más grande. Cuando Alauddin Khalji llegó al poder, heredó un territorio que ya tenía experiencia enfrentando a los mongoles, pero también un territorio agotado. Él mismo tuvo que enfrentar una de las primeras invasiones importantes en 1297, cuando un ejército mongol cruzó las fronteras y avanzó hacia Gujarat. Esta expedición fue enfrentada con éxito, pero como siempre, a un costo considerable en vidas, recursos y estabilidad regional. Para Alauddin fue una advertencia clara: los mongoles no iban a retirarse. Las incursiones eran cada vez más frecuentes y cada vez más agresivas. Lo más importante de estas primeras invasiones fue cómo obligaron al sultanato de Delhi a aprender. Aprendieron que los mongoles eran extremadamente móviles, que utilizaban tácticas impredecibles y que no se podía confiar en las defensas tradicionales. También aprendieron que la moral era tan importante como la fuerza militar. El miedo podía derrotar a un ejército incluso antes de que comenzara la batalla. Alauddin comprendió que debía construir un ejército capaz de resistir una ofensiva total, no solo pequeñas incursiones. Por eso fortaleció su caballería, aumentó el número de arqueros y creó un sistema más robusto de vigilancia en las fronteras. Estas primeras invasiones también revelaron otra realidad: los mongoles no solo eran fuertes, sino persistentes. No atacaban solo por interés económico, sino por expansión y dominio. Cada incursión era un test para medir la fuerza del sultanato y detectar debilidades. Para Alauddin, era evidente que tarde o temprano intentaría llegar una invasión de mayor escala. En resumen, las incursiones mongolas previas a 1299 fueron como capítulos preliminares de una historia que se estaba escribiendo a fuego. Fueron duros, costosos y traumáticos, pero también prepararon al sultanato de Delhi para lo que vendría. Sin esta experiencia previa, la respuesta india en la batalla de Kili habría sido muy diferente, posiblemente desastrosa. Estas primeras confrontaciones no ganaron la guerra, pero fortalecieron al sultanato en un momento crítico, convirtiéndose en el preludio necesario para uno de los enfrentamientos más dramáticos de la historia medieval del sur de Asia. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Cómo se desencadena una invasión capaz de poner en jaque al reino más poderoso del norte de la India? ¿Qué fuerzas, decisiones y líderes impulsaron el avance mongol hacia Delhi en 1299? Para comprender la batalla de Kili, necesitamos retroceder al momento en que la maquinaria militar mongola puso su mirada en el sultanato de Delhi bajo el mando de uno de sus comandantes más capaces y peligrosos, Kutluk Quja. La marcha hacia Kili no fue improvisada ni accidental, sino el resultado de tensiones acumuladas, ambiciones estratégicas y un líder decidido a extender el dominio mongol hacia el corazón del subcontinente. Kutluk Quja era hijo de Duba,
el poderoso Kandelulus de Chagatai, una de las divisiones principales del imperio mongol tras la muerte de Genghis Khan. A diferencia de otros comandantes, Kutluk no era simplemente un guerrero hábil, era un líder con visión política y militar. Había crecido escuchando historias de conquistas que habían destruido imperios más grandes que el sultanato de Delhi, así que para él, avanzar hacia la India no parecía un desafío imposible. Más bien, representaba la oportunidad de someter uno de los territorios más ricos y poblados de Asia, un botín tentador para cualquier líder mongol. Su reputación como comandante era sólida. Tenía experiencia en las campañas del oeste, había participado en enfrentamientos contra los ilcanes persas y había demostrado una capacidad notable para adaptarse a distintos terrenos y enemigos. Estos antecedentes lo convertían en el candidato perfecto para liderar una invasión a gran escala contra la India, una región cuya geografía, clima y estructura militar exigían un enfoque diferente al de las campañas típicas en las estepas. Pero, ¿por qué atacar justamente en 1299? La respuesta está en la combinación de factores internos y externos que hicieron que aquel fuera el momento ideal para lanzar una ofensiva. Por un lado, el sultanato de Delhi estaba estabilizándose bajo el gobierno de Alauddin Khalji, pero también enfrentaba tensiones internas y desafíos administrativos derivados de sus reformas estrictas. Por otro lado, los mongoles habían realizado varias incursiones exitosas y habían comprobado que, aunque los defensores eran fuertes, el territorio seguía siendo vulnerable. Kutluk Quagga vio en este momento una oportunidad para poner a prueba la resistencia de Khalji y posiblemente quebrarla. El primer paso fue la movilización del ejército. Las fuentes históricas no coinciden en el número exacto de soldados mongoles que participaron, pero está claro que no se trataba de una expedición menor. Era una fuerza considerable, probablemente de decenas de miles de jinetes, todos entrenados en las tácticas de movilidad rápida, arquería a caballo y maniobras envolventes que habían convertido al imperio mongol en una fuerza invencible durante décadas. Estos hombres avanzaban con una eficiencia implacable, podían recorrer enormes distancias en poco tiempo, vivían de lo que encontraban y no dependían de líneas de suministro complejas como los ejércitos sedentarios. A medida que la horda avanzaba desde Asia Central hacia el noroeste indio, las noticias de su llegada generaron alarma en las ciudades fronterizas. Las poblaciones locales, ya acostumbradas a incursiones anteriores, comprendieron de inmediato la magnitud del peligro. Sin embargo, esta vez el ataque no parecía ser simplemente un saqueo o una incursión exploratoria. Se trataba de un movimiento masivo y organizado. Los pueblos y guarniciones de Punjab, Multan y Sindh fueron los primeros en sentir la presión de la avanzada mongola. La estrategia de Kutluk era clara: romper la resistencia en las zonas fronterizas para abrir un corredor directo hacia el corazón del sultanato. Su avance no fue caótico, fue deliberado. Kutluk Quagga evitó perder tiempo en asedios prolongados y se centró en mantener la velocidad, obligando al sultanato a reaccionar rápidamente y bajo presión. La movilidad era su arma principal, y el objetivo era claro: llegar a las cercanías de Delhi antes de que Alauddin Khalji pudiera reunir un ejército completamente preparado. Los mongoles avanzaron cruzando ríos, llanuras y territorios hostiles, intimidando las poblaciones locales y desestabilizando las defensas indias de manera sistemática. Mientras tanto, la presencia de este ejército enorme y bien coordinado generó debates intensos dentro del sultanato de Delhi. ¿Estaba Alauddin preparado para enfrentar una invasión de esa magnitud? ¿Era prudente atacar directamente a los mongoles o había que esperar a que se desgastaran por el largo viaje? Estos dilemas eran inevitables. El avance mongol estaba diseñado precisamente para forzar decisiones apresuradas y sembrar incertidumbre. Sin embargo, Kutluk Quagga no solo confiaba en la velocidad y el miedo. También empleó tácticas características de los mongoles, como el uso de exploradores avanzados que estudiaban el terreno, analizaban rutas alternativas y buscaban debilidades en las defensas enemigas. Esto les permitía anticipar movimientos y evitar emboscadas. Todo el proceso era una combinación perfecta de brutalidad y cálculo militar. A medida que se aproximaban a Delhi, la situación se volvió crítica. La presencia de los mongoles en las cercanías de la capital era un mensaje claro: estaban preparados para desafiar directamente al corazón político y militar del sultanato. La tensión creció en ambos bandos. Kutluk Quagga, consciente de que la batalla decisiva estaba por llegar, reorganizó sus fuerzas, preparó su estrategia y se dispuso a enfrentarse al ejército de Alauddin Khalji en campo abierto. Así se configuró el camino hacia la batalla de Kili. Un líder mongol con experiencia, un ejército feroz y una determinación implacable avanzaron hacia uno de los enfrentamientos más importantes del sur de Asia. La marcha de Kutluk Quagga no fue solo un desplazamiento militar, sino el preludio de un choque que pondría a prueba la resistencia del sultanato de Delhi y marcaría un punto de inflexión en la historia de la región.
¿Cómo reacciona un reino cuando sabe que se acerca el ejército más temido del mundo medieval? ¿Qué medidas toma un gobernante cuando cada decisión puede significar la supervivencia o la destrucción total de su imperio? La llegada de Kutluk Waja a las puertas del sultanato de Delhi en 1299 obligó a Alauddin Khalji a actuar con rapidez, audacia y una precisión política y militar pocas veces vista en la historia del subcontinente. Los preparativos del sultanato no fueron improvisados, sino el resultado de una combinación de reformas previas, vigilancia constante y un instinto de supervivencia que definió uno de los momentos más críticos de la India medieval. Desde el momento en que las primeras noticias de la invasión mongola llegaron a Delhi, probablemente transmitidas por mensajeros exhaustos y espías fronterizos, el sultanato entró en un estado de alerta máxima. Alauddin Khalji ya había demostrado ser un gobernante implacable tanto en la administración como en el campo de batalla, pero esta vez se enfrentaba a un enemigo distinto. No era una revuelta interna, ni un reino rival del sur, era el ejército de Kutluk Waja, un comandante mongol con experiencia y un objetivo claro. Khalji sabía que la defensa de su imperio no podía basarse únicamente en la fuerza militar, debía construirse sobre disciplina, organización y, sobre todo, estrategia. El primer paso fue la movilización del ejército. A diferencia de otros gobernantes, Khalji no dudó ni trató de negociar. Ordenó reunir a sus mejores tropas, caballería, arqueros, unidades de élite y un componente fundamental en la guerra india, los elefantes de combate. La magnitud del ejército que reunió no solo tenía un propósito militar, sino también psicológico. Debía demostrar al enemigo, y a su propio pueblo, que el sultanato estaba preparado para resistir incluso a los mongoles. La preparación logística detrás de esta movilización fue enorme. Alimentos, armas, caballos, equipamiento y líneas de suministro tuvieron que ser organizadas en tiempo récord. Pero Alauddin no se limitó a reunir un ejército grande. Su sistema de registros, instaurado como parte de sus reformas, permitió asegurarse de que cada soldado y cada caballo estuviera adecuadamente inspeccionado y equipado. Esta medida evitaba fraudes, aseguraba la calidad del ejército y garantizaba que los recursos se distribuyeran de manera eficiente. Además, creó un sentido de orden que contrastaba con las estructuras más flexibles, pero menos reguladas, de generaciones anteriores. En pocas palabras, el ejército de Khalji estaba mejor organizado que el de muchos de sus predecesores, lo cual sería crucial para enfrentar la velocidad y el dinamismo de la ofensiva mongola. Otro elemento vital fue la información. Durante sus primeros años de gobierno, Alauddin había desarrollado una red sólida de espías y agentes infiltrados en zonas fronterizas y rutas comerciales. Cuando los mongoles comenzaron su avance, esta red se volvió indispensable. Los informes permitieron identificar la dirección del ataque, el tamaño aproximado de las fuerzas y los posibles puntos débiles en su marcha. Esta información no solo ayudó a planificar la defensa, sino que también evitó que el sultanato fuera sorprendido, como había ocurrido en enfrentamientos anteriores. Sin embargo, los preparativos militares no pueden entenderse sin considerar el factor psicológico. Los mongoles eran famosos por su capacidad de aterrorizar a los enemigos incluso antes de entrar en combate. El solo rumor de que se encontraban cerca podía provocar pánico en civiles y soldados. Alauddin lo sabía, y por eso tomó medidas estrictas para mantener el orden en Delhi. Reforzó las defensas de la ciudad, aumentó las patrullas internas y evitó cualquier señal de debilidad. También impuso disciplina férrea entre los nobles y oficiales militares, pues una traición interna en ese momento habría sido catastrófica. En un ambiente donde las conspiraciones no eran raras, estas decisiones eran esenciales para asegurar la estabilidad del poder central. Al mismo tiempo, la población del sultanato miraba a su gobernante con expectativa. Los recuerdos de incursiones anteriores, aunque duras, habían demostrado que el sultanato podía resistir ataques mongoles. Esto alimentó una mezcla de miedo y esperanza. Muchos civiles abandonaron pueblos fronterizos para dirigirse hacia el interior, creando flujos de refugiados que complicaban aún más la logística. Aún así, la preparación defensiva se mantuvo firme. Todos sabían que la batalla que estaba por venir no era como las anteriores. Esta vez los mongoles venían liderados por uno de sus mejores comandantes y con un ejército preparado para una confrontación directa. En este contexto, la estrategia de Alauddin jugó un papel central. En lugar de esperar a los mongoles dentro de Delhi, como solían hacer algunos gobernantes que confiaban en las murallas, decidió enfrentar al enemigo en campo abierto. Esto podía parecer arriesgado, pero tenía sentido. Los mongoles eran expertos en asedios rápidos y maniobras envolventes. Permitirles acercarse demasiado a la capital habría sido una invitación a la devastación. En cambio, enfrentarlos en un terreno controlado permitía a Khalji aprovechar la superioridad numérica y la presencia de elefantes de guerra,
un elemento que solía complicar las tácticas mongolas basadas en caballería ligera. La moral del ejército también era crucial. Alauddin comprendió que sus soldados debían sentir que estaban defendiendo no solo al sultanato, sino su propia supervivencia. La presencia directa del sultán en los preparativos fue un mensaje claro: estaba dispuesto a luchar junto a ellos, lo que elevó enormemente la moral de las tropas. Al final, los preparativos del sultanato de Delhi para la llegada de Kutluk Quaja fueron un equilibrio delicado entre organización militar, vigilancia política y control psicológico. Cada decisión, cada reforma previa y cada medida aplicada durante la crisis contribuyeron a que el sultanato estuviera listo para enfrentar uno de los desafíos más grandes de su historia. El escenario estaba preparado. Las fuerzas reunidas. La suerte, a punto de decidirse en la batalla de Kili. ¿Cómo se desarrolla una batalla cuando ambos ejércitos saben que no hay margen para el error? ¿Qué ocurre en el momento exacto en que dos potencias militares, una famosa por su velocidad devastadora y la otra por su resistencia feroz, chocan en un campo abierto bajo la presión del destino? La batalla de Kili, librada en 1299 entre las fuerzas del sultanato de Delhi y la horda mongola liderada por Kutluk Quaja, es uno de los choques más intensos, estratégicos y decisivos de la historia medieval del sur de Asia. Su desarrollo no fue simplemente un intercambio de golpes, sino una compleja coreografía de decisiones, movimientos, tensiones psicológicas y actos de valentía que definirían el futuro del sultanato y la percepción del poder mongol en la región. Cuando ambos ejércitos se acercaron al llano de Kili, la tensión era palpable. Alauddin Khalji había tomado la decisión estratégica de salir de Delhi y enfrentar a los mongoles en campo abierto, evitando así un asedio que podría haber terminado en un desastre para la capital. Esta elección no solo mostraba confianza, sino que también revelaba un profundo entendimiento de las fortalezas y debilidades bot propias y ajenas. Desde el punto de vista táctico, la llanura ofrecía espacio para desplegar elefantes y una caballería numerosa, mientras que las irregularidades del terreno limitaban parcialmente la movilidad extrema que caracterizaba a los mongoles. El ejército mongol, por su parte, llegó a la zona con una organización casi impecable, fruto de décadas de perfeccionamiento militar. Kutluk Quaja había dividido sus fuerzas en unidades ágiles y flexibles, cada una capaz de maniobrar rápidamente y cambiar de dirección sin perder cohesión. Sus arqueros a caballo eran la columna vertebral del ejército, expertos en lanzar flechas con precisión mientras galopaban a gran velocidad. Sabían que la clave estaba en desgastar al enemigo antes del choque directo. Su objetivo no era simplemente destruir al ejército de Khalji, sino quebrar su moral y abrir un camino hacia Delhi. El amanecer del día de la batalla probablemente mostró a ambos ejércitos preparándose con intensidad. Los mongoles habrían organizado sus líneas en profundidad, con unidades listas para ejecutar falsas retiradas, maniobras envolventes y ataques sorpresa. En cambio, el ejército del sultanato se organizó en grandes bloques, con los elefantes colocados en posiciones centrales para impactar directamente contra el corazón de las formaciones mongolas. Los arqueros indios, aunque menos móviles, estaban preparados para lanzar una lluvia de proyectiles en el momento adecuado. Entre las filas indias destacaba una figura que jugaría un papel crucial: Zafar Khan. Zafar Khan era uno de los comandantes más valientes y temidos del sultanato. Conocido por su agresividad en combate y su habilidad estratégica, había derrotado a los mongoles en enfrentamientos anteriores. Su presencia en la batalla de Kili representaba tanto un símbolo de esperanza para los soldados indios como una amenaza real para los mongoles. Todos sabían que Zafar Khan no se conformaba con resistir, buscaba aplastar al enemigo. Y ese ímpetu sería determinante. Cuando los primeros movimientos comenzaron, los mongoles iniciaron la batalla con su táctica habitual: hostigamiento a distancia. Se acercaban a las líneas indias, disparaban flechas y se retiraban antes de que la caballería rival pudiera alcanzarlos. Este patrón se repetía una y otra vez, obligando al ejército de Khalji a mantenerse en formación rígida, resistiendo la presión sin dispersarse. El uso de elefantes, aunque intimidante, también era un riesgo. Los mongoles sabían cómo provocar el pánico entre ellos, y una estampida podía ser devastadora para las filas propias. A medida que el combate avanzaba, Zafar Khan observó una oportunidad. Una unidad mongola parecía estar retrocediendo más de lo habitual, como si estuviera siendo acorralada. Para alguien con su experiencia, esa situación podía interpretarse de dos maneras: o era una retirada genuina o era la clásica trampa mongola. Sin embargo, ya fuera llevado por la confianza, la urgencia o la convicción de que esa era la oportunidad para debilitar al enemigo, Zafar Khan decidió actuar. Tomó un contingente de tropas selectas y se lanzó a la persecución. Este movimiento, aunque audaz, fue exactamente lo que los mongoles buscaban. La retirada era una trampa cuidadosamente diseñada.
A medida que Zafar Khan avanzaba, las líneas mongolas se abrían, dejándolo adentrarse sin percatarse de que estaba siendo rodeado. La maniobra envolvente mongola era una de sus tácticas más temidas, y esta vez la ejecutaron con precisión quirúrgica. De pronto, Zafar Khan y sus hombres se encontraron completamente rodeados por miles de arqueros a caballo que los atacaban desde todas las direcciones. No había forma de regresar a las líneas indias. El choque que siguió fue brutal. Zafar Khan luchó con ferocidad, consciente de que su situación era prácticamente irrecuperable. Sus hombres resistieron tanto como pudieron, pero la superioridad táctica mongola terminó imponiéndose. El sacrificio fue enorme. Zafar Khan cayó en batalla junto con la mayor parte de su contingente. La pérdida de uno de los comandantes más valientes del sultanato fue un golpe emocional para las tropas indias, pero curiosamente, este acto de valor extremo también tuvo consecuencias inesperadas en el campo mongol. La muerte de Zafar Khan fue vista por muchos mongoles como un triunfo parcial, pero también como un indicador de que los indios tenían comandantes capaces de desafiar incluso a la temida táctica de la falsa retirada. La ferocidad de su resistencia dejó una impresión significativa. Los mongoles no estaban combatiendo contra un enemigo débil, sino contra un ejército decidido a defender su tierra hasta el último aliento. Este tipo de resistencia hacía que cualquier victoria mongola costara más de lo habitual. Mientras tanto, Alauddin Khalji observaba el desarrollo de la batalla desde una posición más central. Sabía que no podía permitir que la muerte de Zafar Khan desmoralizara al ejército, así que ordenó mantener la formación y evitar cualquier dispersión. Su estrategia era clara: resistir los embates mongoles hasta que el enemigo se desgastara. Los mongoles, acostumbrados a derrotar rápidamente a sus adversarios mediante movilidad y sorpresa, se encontraron con un oponente disciplinado y numéricamente superior que no caía en pánico. El resto del combate fue una serie de intercambios intensos, sin que ninguno de los bandos lograra una victoria decisiva. Los mongoles causaron daños significativos, pero no pudieron romper las líneas del sultanato. La resistencia india, sumada al hecho de que Kutluk Quagga resultó herido en algún momento durante la campaña, comenzó a reducir la efectividad de la ofensiva mongola. Finalmente, ante la imposibilidad de superar la defensa de Khalji y la preocupación por la seguridad de su comandante herido, los mongoles optaron por retirarse. Así concluyó la batalla de Kili, no con una victoria aplastante de un bando, sino con una resistencia heroica que forzó a los mongoles a abandonar su intento de avanzar hacia Delhi. El desarrollo de la batalla mostró el valor, la disciplina y la estrategia del sultanato de Delhi, y al mismo tiempo reveló que incluso la maquinaria militar mongola tenía límites cuando se enfrentaba a un enemigo preparado para resistir hasta el final. La retirada mongola marcó un punto de inflexión. Habían comprobado que la India no era un territorio fácil de someter, y que Alauddin Khalji era un gobernante capaz de organizar una defensa formidable. La batalla dejó claro que la clave para entender este enfrentamiento no está solo en la fuerza bruta, sino en la estrategia, la disciplina y la capacidad de evitar caer en las trampas del enemigo. Kili se convirtió en un símbolo de resistencia y en uno de los episodios más intensos de la lucha entre los mongoles y el sultanato de Delhi. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Cómo se recupera un reino después de enfrentarse a una de las máquinas de guerra más temidas de la historia? ¿Qué efectos inmediatos dejó la batalla de Kili en 1299 sobre el sultanato de Delhi y sus gobernantes? Las consecuencias de este enfrentamiento fueron profundas y marcaron el rumbo político y militar del sultanato durante los años siguientes. Aunque la batalla no fue una victoria aplastante para ningún bando, sí fue lo suficientemente decisiva como para cambiar la percepción de poder en la región y dejar una huella duradera en la memoria colectiva. Lo primero que se sintió tras la retirada mongola fue un enorme alivio. La población llevaba semanas viviendo bajo la sombra del miedo, esperando noticias del campo de batalla. Los relatos sobre la ferocidad de los mongoles eran conocidos en todas las regiones del sultanato. Por eso, cuando se confirmó que Kutluk Quagga y su ejército habían retrocedido, el impacto emocional fue inmenso. Los habitantes de Delhi, en particular, celebraron la supervivencia de su ciudad. Sin embargo, este alivio inicial pronto dio paso a una evaluación más dura de los daños. Aunque la capital no había sido saqueada, muchas regiones fronterizas habían sufrido desgaste por la movilización militar, y el ejército había perdido a uno de sus comandantes más valiosos, Zafar Khan. La muerte de Zafar Khan fue quizá la consecuencia emocional más fuerte de la batalla. Su sacrificio, aunque heroico, significó la pérdida de un estratega audaz que había demostrado ser capaz de enfrentar a los mongoles en múltiples ocasiones. Para la tropa, su caída fue un golpe devastador. Representaba a un guerrero invencible,
un líder respetado y temido por el enemigo. Sin embargo, su muerte también sirvió para elevar su figura a la categoría de mártir, un símbolo de valentía que fortaleció la moral del ejército y de la población. Zafar Khan se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que el sultanato tenía hombres dispuestos a darlo todo para proteger sus tierras. En el ámbito político, las consecuencias fueron todavía más significativas. La resistencia frente a los mongoles aumentó el prestigio de Alauddin Khalji de manera notable. Aunque la batalla no terminó en una victoria total, el simple hecho de haber detenido a un ejército mongol liderado por un comandante tan respetado como Kutluk Waja reforzó su legitimidad como sultán. Los nobles, que a menudo dudaban y conspiraban, tuvieron que admitir que su liderazgo había salvado al sultanato de un desastre. Esto permitió a Khalji consolidar su autoridad y aplicar sus reformas con menos resistencia interna. Militarmente, la batalla dejó claras varias lecciones. Alauddin comprendió que, aunque había resistido, no podía confiar en que los mongoles no volverían. Por eso reforzó las defensas del noroeste, incrementó la vigilancia en las rutas fronterizas y fortaleció su red de espías. El mensaje era claro: la defensa del sultanato debía ser permanente. La experiencia de Kili demostró que la disciplina, la organización y la preparación podían equilibrar la balanza frente a un enemigo conocido por su movilidad y precisión letal. Finalmente, la batalla transformó la percepción que el sultanato tenía de sí mismo. Por primera vez, había demostrado que podía resistir a los mongoles sin ser destruido. Este cambio psicológico fue tan importante como cualquier victoria militar. La población entendió que el imperio mongol no era invencible y que la India tenía la capacidad de defenderse. Ese cambio de mentalidad sería clave para enfrentar nuevas incursiones en los años siguientes. En resumen, las consecuencias inmediatas de la batalla de Kili fueron complejas, pero fundamentales. El sultanato sufrió pérdidas, pero ganó confianza. Perdió a un héroe, pero fortaleció su moral. Y aunque la amenaza mongola no desapareció, el sultanato de Delhi salió de este conflicto con una nueva fortaleza política y militar que determinaría su destino en la siguiente etapa de su historia. ¿Qué ocurre cuando el líder de una invasión muere justo después de una de las batallas más tensas de su campaña? ¿Cómo puede el destino de un solo hombre cambiar la dirección entera de una amenaza que parecía imparable? Para entender por qué la retirada mongola tras la batalla de Kili fue mucho más que una simple pausa estratégica, debemos analizar qué pasó con Kutluk Waja y por qué su muerte marcó un antes y un después en las ambiciones mongolas hacia la India. Durante la campaña de 1299, Kutluk Waja no solo era el comandante al frente de la invasión, sino también uno de los líderes más capaces del Ulus de Chagatai. Su reputación había crecido gracias a campañas exitosas en Asia Central y Persia, y su habilidad para coordinar ataques rápidos y precisos lo convertía en una figura clave dentro del ejército mongol. Sin embargo, durante la ofensiva contra el sultanato de Delhi, en algún punto del conflicto, probablemente durante el retorno hacia el norte, Kutluk Waja fue herido en combate. Aunque la batalla de Kili no dejó un vencedor claro, sí dejó secuelas importantes, y la herida del comandante mongol se convirtió en una de ellas. Según varias fuentes, la herida de Kutluk Waja empeoró rápidamente durante la retirada. Los mongoles eran famosos por su resistencia física y su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas, pero incluso ellos tenían límites. Las largas distancias, el clima y la falta de reposo adecuado después de una campaña extenuante complicaron su recuperación. En ese contexto, la muerte de Kutluk Waja no llegó como un simple evento aislado, sino como el golpe final a una invasión que ya había perdido impulso. Su muerte tuvo un impacto inmediato entre las filas mongolas. En un ejército donde la estructura de mando era esencial para mantener la cohesión y la coordinación, perder a un líder como él significaba mucho más que perder a un general. Significaba perder a uno de los pocos comandantes con suficiente prestigio y experiencia para dirigir una invasión a gran escala contra un reino tan extenso y poblado como el sultanato de Delhi. Para los mongoles, la India nunca fue un objetivo fácil. Su geografía, su clima y su demografía eran desafíos completamente diferentes a los de Asia Central o Persia. Kutluk Waja era uno de los pocos capaces de liderar ese tipo de campañas con éxito. Tras su muerte, el impulso mongol hacia la India se debilitó de forma notable. Aunque seguirían ocurriendo incursiones en los años posteriores, ninguna igualaría la magnitud ni la ambición de la campaña de 1299. Los líderes que lo sucedieron no tenían la misma experiencia ni autoridad, y el Ulus de Chagatai enfrentaba otros desafíos internos y externos que complicaban la posibilidad de lanzar una nueva invasión masiva. Desde la perspectiva del sultanato de Delhi, la muerte de Kutluk Waja fue un giro inesperado que jugó a su favor. Alauddin Khalji,
Aunque consciente de que los mongoles podían volver, entendió que la ausencia de un comandante tan capaz reduciría significativamente la amenaza inmediata. Esto le dio margen para reorganizar y reforzar sus defensas, sin enfrentar de inmediato una nueva campaña devastadora. En resumen, la muerte de Kutluk Quagga fue un punto de inflexión. Su desaparición frenó las ambiciones mongolas hacia la India, debilitó la cohesión de sus fuerzas y ofreció al sultanato de Delhi una oportunidad invaluable para prepararse mejor. Es uno de esos momentos en la historia donde la caída de un solo líder altera el destino de imperios enteros. ¿Qué queda después de que una invasión mongola es detenida contra todo pronóstico? ¿Cómo transforma un solo enfrentamiento la evolución militar, política y cultural de un reino entero? La batalla de Kili no fue solo un choque militar, fue un punto de inflexión que marcó el rumbo del sultanato de Delhi durante décadas, y en un sentido más amplio, influyó en el futuro de la India medieval. Para comprender su impacto a largo plazo, debemos analizar cómo este enfrentamiento moldeó la estructura del poder, la estrategia militar y la identidad del sultanato en los años posteriores. Tras la retirada mongola y la muerte de Kutluk Quagga, el sultanato de Delhi entró en una etapa de fortalecimiento que definió el resto del reinado de Alauddin Khalji. La batalla dejó claro que la India no era invencible, pero tampoco era fácil de conquistar. Esta revelación, tanto interna como externa, influyó profundamente en la política del sultanato. Alauddin comprendió que, para evitar que un enemigo tan poderoso regresara con mayor fuerza, debía transformar por completo la estructura militar y administrativa del Estado. Así comenzó una serie de reformas que buscaban profesionalizar al ejército, aumentar su tamaño y asegurar su lealtad absoluta al trono. Estas medidas incluyeron salarios regulados, un estricto sistema de inspecciones y una red de inteligencia más compleja. El objetivo era claro: nunca volver a enfrentar una amenaza de esa magnitud sin estar completamente preparado. Pero el impacto de la batalla no se limitó al ámbito militar. Kili también reforzó la posición de Alauddin como gobernante fuerte y decisivo. Su capacidad para enfrentar y detener a los mongoles elevó su legitimidad a un nivel difícil de cuestionar. Ningún otro líder indio de la época podía reclamar haber frenado a la superpotencia militar más temida del mundo. Esta victoria indirecta permitió al sultán consolidar su poder interno y reducir la capacidad de sus enemigos políticos para desafiarlo. Las reformas económicas, administrativas y fiscales que implementó posteriormente se vieron facilitadas por la autoridad que la batalla le otorgó. En ese sentido, Kili actuó como un punto de apoyo para el ascenso final del sistema político Khalji, que sería recordado por su disciplina y su visión pragmática. A nivel regional, la repercusión también fue notable. La resistencia del sultanato de Delhi demostró que el avance mongol tenía límites. Otros reinos y potentados de Asia observaron atentamente lo ocurrido en Kili y vieron que, con organización y liderazgo firme, era posible resistir incluso a los mongoles. Esto contribuyó a un cambio en la percepción global del poder mongol, cuyos ejércitos ya habían arrasado Persia, China y gran parte de Eurasia. Que el sultanato hubiera sobrevivido sin ser devastado lo situó en una posición más influyente dentro del mapa político de la región. En el plano cultural y psicológico, el impacto fue igual de profundo. La población del sultanato, acostumbrada a escuchar relatos de destrucción total dondequiera que los mongoles pasaran, vio en Kili una prueba de que su reino tenía la fuerza y la valentía necesarias para sobrevivir. Esta noción fortaleció la identidad colectiva y alentó un sentimiento de resistencia que se mantendría durante generaciones. A partir de este momento, las incursiones mongolas, aunque continuaron, ya no fueron recibidas con el mismo terror paralizante. La memoria de la batalla actuó como un recordatorio de que era posible defender la tierra y preservar el futuro del sultanato. En síntesis, la batalla de Kili no solo evitó la destrucción del sultanato de Delhi, sino que redefinió su trayectoria histórica. Fortaleció al Estado, transformó su ejército, consolidó el poder del sultán y elevó la moral de su población. Fue un momento decisivo que, más allá del campo de batalla, influyó en la evolución política y militar del subcontinente indio, dejando un legado que perduraría mucho más allá de 1299. La batalla de Kili nos muestra cómo un reino puede desafiar incluso a la fuerza más temida de su tiempo. La resistencia del sultanato de Delhi no solo frenó a los mongoles, sino que marcó un antes y un después en la historia de la India. Si te ha gustado este análisis y quieres más historias profundas y épicas como esta, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué otro acontecimiento histórico te gustaría explorar. Tu apoyo impulsa este contenido y nos permite seguir viajando juntos por el pasado.